Viernes 11 de julio del año en curso, viernes, eso es mañana, ¿verdad? El periódico Nueva Herald y la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, APEVEX, tiene previsto realizar un foro denominado Venezuela 2015, los escenarios más probables. El foro estará moderado nada más y nada menos por Andrés Oppenheimer y representantes de la oposición venezolana, entre quienes confirmaron la asistencia. Fíjense esta joyería, esta es una joyería que van a montar en ese local. Carlos Becho, prófugo de la justicia. Horacio Medina, ¿se acuerdan? Horacio Medina, ese era el de gente del petróleo. ¿Cómo hace una gente para vivir tanto tiempo en Estados Unidos? ¿Dónde sacan plata? Ahí se ve cómo chuparon a PDVSA. Diego Arria, prófugo de la justicia. Esta vez dicen que la entrada es gratuita. Dando información, el embajador Diego Arria, quien ha sido pues subsecretario adjunto de la Organización de las Naciones Unidas, entre otras posiciones, entre otros cargos, embajador de Venezuela ante ese organismo mundial. Diego Arria, exgobernador del estado de Caracas, y dice Diosdado Cabello, prófugo de la justicia. Usted no ha sido imputado como por magnicidio, sino como testigo, ¿no? Bueno, este es uno de los jefes de la pandilla, uno de los principales jefes de las pandillas que gobiernan en Venezuela. No, este señor confunde. A mí me citaron como testigo de una investigación de un evento absolutamente ficticio que ellos llaman magnicidio. Yo creo que como él es grande piensan que es el nombre apropiado. Realmente no lo han entendido bien. Pero me citaron para una fecha, el 12 de junio, pero la fiscal ordenó que me arrestaran porque yo no me iba a presentar el 11. Ella adivinaba y dijo, tengo la certeza de que Diego es una presunción. No, y dijo, tengo la certeza de que no aparecerá y por lo tanto voy a ordenar su arresto. O sea, un día antes de la citación que me daba la jueza. Como en Venezuela no hay Estado de Derecho, Oscar, es una cosa absolutamente rutinaria. Y te llaman como testigo, pero en el fondo es una modalidad perversa. Tú vas y te dices, ¿cómo se llama usted? Oscar Az. Ah, perfecto. Usted ahora está imputado por el delito X que inventan en ese momento. Y como va como testigo, no lleva abogado. No puedes llevar, no puedes saber lo que sucede adentro, no te dan acceso a la información que están recolectando. Y por supuesto, este es un caso absolutamente inventado, tan absurdo, en el cual crearon unos correos electrónicos falsos de algunas personas, en el cual a mí simplemente me copiaban. Google ha dicho que esos no existen, o sea, pero no importa, en Venezuela eso es más que suficiente para procesar a cualquiera. Diego Arria, la reunión de la MUD con el gobierno aplacó las protestas, fue un balde de agua fría. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado con esa oposición militante? Bueno, el Leopoldo López preso, María Corina desaforada, Diego Arria en los Estados Unidos diciendo que es un prófugo de la justicia, Diosdado Cabello. Antonio Ledesma es el único que queda allí. Esa oposición militante, confrontacional, se desmanteló, se desmontó. Yo creo que fue un error muy serio el aceptar formar parte de un diálogo que sirvió para atraer a los cancilleres de UNASUR que venían simplemente a solidarizarse con el régimen de Maduro. Sirvió para dar una especie de manto superficial de que era un gobierno abierto. Mientras tanto, lo que hizo, paralizaron la protesta, generaron la impresión en el mundo de que era un gobierno abierto, un gobierno que no va a cambiar, porque hay algo que es muy importante. El régimen no está dividido, ellos están unidos, muy apretados en torno a un proyecto, un régimen socialista comunista. En lo que están divididos es cuánto roba uno u otro, este señor Cabello, el otro, cómo se reparten el poder. Pero no se ha empezado a desmontar a los más duros, por ejemplo el caso de Giordani, que denunció la ineptitud de Nicolás Maduro. ¿No hay ahí fisuras dentro del chavismo? Sí, pero te repito, las fisuras son cómo aprovechar el botín. Pero el proyecto están unidos todos en mantener un régimen socialista comunista. La repartición del botín, cuán roba, quién tiene tal, pues es un problema. La división es entre ellos mismos, pero al final tienen un proyecto unido. Usted, con una amplia experiencia en el internacionalismo, tanto público como privado, ¿cómo es posible que la comunidad internacional no haya denunciado ningún tipo de irregularidades ante organismos internacionales, ni siquiera organismos regionales, ante lo que está ocurriendo cuando el propio presidente Maduro ha dicho en Venezuela hay una revolución militar? Tú que conoces bien a mi país, te darás cuenta que Venezuela fue durante los años de su democracia el principal promotor de los derechos humanos en la región. Ayudamos a Argentina, Chile, Brasil, Centroamérica, en lo que debería ser que esos países deberían estar en deuda con nosotros. No, ha aumentado la deuda por la indiferencia, la complicidad con este régimen. Y uno dice, ¿cómo es eso? Bueno, el precio del petróleo, las posibilidades, el temor que le tenían a Chávez,
la renuencia a entrar en conflicto con Venezuela, pero sobre todo que Venezuela es muy apetitosa para todo el comercio, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Brasil, etcétera, incluso los Estados Unidos. Fíjate que uno nota ahora que el Congreso norteamericano, la Cámara de Representantes y el Senado, casi por unanimidad, quieren sancionar a los jerarcas venezolanos que están beneficiándose de vivir en los Estados Unidos. El presidente Obama no ha querido porque dice que esto afecta al diálogo, un diálogo inexistente. Pero curiosamente al presidente Obama no le preocupa que el régimen venezolano sancione a López, a Machado, a Arria, etcétera, etcétera. Estamos realmente muy solos ante la comunidad internacional, muy abandonados, muy indiferentes. Es realmente un ejercicio muy doloroso observar, sobre todo cuando uno ha participado en la promoción de recomposición de otras sociedades, como ha sido mi caso personal. Se entronizó el gobierno de Nicolás Maduro y se entronizó esa cúpula militar que controla todos los poderes. ¿Tenemos gobierno de ese tipo para rato? Nosotros tenemos un gobierno que es una dictadura. Los venezolanos le ha tomado a lo que llamamos la oposición oficial 15 años, Oscar, admitir que es una dictadura, admitir que es un país entregado a Cuba. Han vivido una negación de la realidad. Yo en varias oportunidades pasé por aquí y te decía, en Venezuela está ocurriendo esto y lo otro, y decía, nunca saldremos adelante por la vía electoral, esto es el Ministerio de Elecciones. Ahora resulta que comienza la oposición a decir, es verdad, el Consejo Nacional Electoral hay que revisarlo, es la verdad que este es un gobierno dictatorial, pero mientras tanto han muerto mucha gente, muchos torturados, es un tiempo que no será posible reparar. Con ese nivel de polarización y ese nivel de violencia, ¿en qué medida puede haber un periodo o un momento en que la ingobernabilidad aparezca en Venezuela? Pero fíjate, la gobernabilidad es casi inexistente. En un país donde mueren 20, 25 mil personas violentamente, donde está colapsando absolutamente la economía, donde el desabastecimiento es increíble a pesar de los miles de millones de dólares que ingresan al país, es un gobierno manejado por los militares y son militares manejados por los cubanos. Esa es la triste realidad. El señor Maduro es un títere, sin la menor duda, de los militares venezolanos, que a su vez son títeres del sistema gubernamental cubano. Es una historia casi increíble. Increíble. Ahora bien, en la situación real de la economía venezolana, dicen que el hambre no tumba gobierno. Sin embargo, el desabastecimiento, la falta de divisas, las deudas escandalosas, como es el caso de las deudas a las líneas aéreas, cerca de 4.000 millones, y las denuncias de corrupción. Es cierto que hay una pugna entre las hijas de Chávez y Cilia Flores y Nicolás Maduro por quién debe ocupar la casona. Sí, pero lo primero que tú dices, que el colapso de la economía no tumba el gobierno. Bueno, Cuba es un caso. Sin petróleo tienen 50 y tantos años. Eso debiera servirnos a nosotros como una referencia. Fue el caso de Rusia, de China. Sin embargo, hay, sin la menor duda, un desconcierto, una descomposición social por este tipo de cuestiones que suceden. Yo creo que el día que los auténticos seguidores de Chávez adviertan claramente cómo viven los jerarcas del régimen, los van a sacar a patadas, van a ser ellos mismos. Sí, yo he oído todos estos cuentos. Hoy hay un escándalo con una de las hijas de Chávez por unos sobreprecios. 15.5 millones de arroz y maíz. De arroz y maíz en la Argentina, con un ministro argentino que ya está involucrado en otros escándalos en Venezuela. Los pleitos, lo que llaman la primera combatiente, con otras personas del régimen. Dicen que la primera combatiente es la que gobierna en Venezuela. O sea, es una historia que si no la estuviéramos sufriendo, Oscar, parecería un cuento. Es una especie... Vamos a la pausa y regresamos con el embajador Diego Arria para que nos cuente cuándo y cómo se enteró que venían, como dicen los españoles, a por él. A por él. La historia personal de Diego Arria es una historia que retrata lo que han padecido muchos venezolanos y muchas personas en otros países en procesos similares, en camino a una dictadura abierta o de ingobernabilidad o de inestabilidad política. Recordamos cuando vimos las imágenes del saqueo de su casa campestre, de su finca en Venezuela. Y ahora, pues, ¿cómo se entera, cómo y cuándo se entera Diego Arria de que van a por él? Yo estaba en un lugar en la República Dominicana, cerca de Capcana, con mis hijas, morochas de 17 años, de vacaciones. Me iba a Venezuela el 11 y me llamaron de la línea aérea y me dijeron, ¿usted se viene de vuelo esta noche? Le digo, sí. ¿Usted no ha oído la televisión venezolana? No.
¿Qué dicen? Bueno, dicen que usted forma parte de un complot, de un magnicidio, terrorismo, etcétera. O sea, mientras yo estaba con mis hijas de vacaciones en la playa en República Dominicana, estos estaban asignándonos una hipotética participación en algo absolutamente ficticio, en la cual involucraron a María Corina Machado, a Enrique Salas Romer, que también es gobernador, a Pedro Burelli y a otros más. Lo hacen justamente cuando comienza a tener problemas mucho más serios el gobierno e inventan esto. Realmente ir a por mí de esa manera, incluso yo que era de testigo, dicen que iban a dar una orden de arresto al Interpol, cosa en la cual yo realmente, si no fuera tan ridículo, me reiría. Pero evidentemente la Interpol conoce perfectamente quién soy yo, qué rol he jugado yo en la comunidad internacional y conoce perfectamente a los principales dirigentes del régimen venezolano, muchos de ellos vinculados al tráfico de drogas, tráfico de armas, con lo cual, por supuesto, sus credenciales no son las más recomendables. Les robaron su celular, tuitearon, enviaron mensajes de texto desde ese celular y también las fotos las divulgaron, las fotos personales que usted tenía. ¿Qué pasó? ¿Dónde le roban ese celular? Bueno, nunca supe, porque fue en el aeropuerto. ¿En el aeropuerto de Maiquetía? Sí, pero los famosos correos que hablan ellos, no, ninguno es mío. Son correos que originan otras personas, falsos también, donde simplemente copian, por ejemplo, copian a Diego Arias, copian a fulano de tal. Y Google, cuando una de las personas, que fue Burelli, apeló con un juez en los Estados Unidos a que Google le diera información, Google dice, esos correos no existen. Evidentemente eso lo sabía el gobierno, pero nunca se imaginaron que alguien iba a tomar las providencias de demostrarlo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Fue una aeromoza que le dijo, no se monten en el avión porque lo van a arrestar. La gente de justamente la línea aérea en República Dominicana, que me conoce, me llamó y me advirtió, me dijo, mire, yo creo que no es recomendable que usted tome el avión. Evidentemente me di cuenta que el régimen no quería que yo llegara a Venezuela, Oscar, porque si mi citación era el 12 y yo iba a llegar el 11, tenían que actuar contra mí dentro del territorio venezolano. Lo que quisieron fue impedir que yo llegara ante esa situación. Diego, las relaciones suyas internacionales, no se las quisiéramos preguntar en esa forma, pero no han servido de nada. Todos esos contactos que usted ha establecido durante años, me refiero a la indiferencia que hay para denunciar al gobierno de Venezuela. ¿Cree que por intereses económicos, lo que usted explicó hace unos minutos, esa es la única razón por la cual la situación del gobierno venezolano no es denunciado? Esa es fundamentalmente la razón. Tú ves gobiernos, poderoso caballero es no dinero. Tú ves gobiernos como el de Brasil, Colombia, Argentina, hasta Chile incluso con un presidente conservador, no se atrevieron a levantar. El único fue el presidente Martinelli de Panamá, que lamentablemente ya no está. Fue la única persona que levantó la voz en la Organización de Estados Americanos a favor de la democracia venezolana o el rescate de nuestras libertades. Es un ejercicio, yo diría, de vergüenza colectiva, como un régimen como el venezolano compró acomodos, complicidades, indiferencias. Y te decía, hasta los Estados Unidos han participado mostrando una indiferencia ante nosotros con el caso de las sanciones. ¿Siente vergüenza como venezolano de tener un presidente como Nicolás Maduro? ¿Vergüenza ajena? Es que él es primero un ilegítimo, porque como tú sabes, tiene un origen absolutamente legítimo. Yo nunca lo consideraba como presidente. Pero hay algo que es real. Sus propios correligionarios, en su gran mayoría, son los primeros que sienten vergüenza por él. Se burla. Eso es más elocuente aún. Pero ha contribuido mucho al idioma español. Sí. Con lo de millones y millones, sí. La multiplicación de los panes y los penes. Sí. O sea, ha sido aportes a la historia de la humanidad, eso no se puede negar. No creo que ingresará a la Real Academia Española. No cree. No. Dice que es cierto que parte del magnicidio en el que usted estaría participando es tirarle por la cabeza un diccionario, Larus. He oído cosas. En 16 meses él ha denunciado 16 intentos de magnicidio. Le gusta mucho. Chávez era más modesto. Chávez decía intentos de asesinato. A él le gustaba la palabra. Entonces habla de magnicidio, que lo considera que es mucho más elegante. 16. Todos imitan a Castro, que tiene como 200 intentos de asesinato, y todo falso, todo sin prueba, pero es la manera como tú puedes perseguir en Venezuela. ¿Qué ha pasado con el liderazgo de Capriles? ¿Qué ha pasado con lo que está ocurriendo en ciertos sectores de la oposición de invalidarse unos a otros? ¿A dónde va a llegar esto? Oscar, yo he reflexionado mucho, he dicho en varias oportunidades que en Venezuela más que oposición hay posiciones. Y las posiciones sumadas no necesariamente representan la unión. Lo que se llama la unidad en Venezuela, que es
es un conjunto de partidos políticos que es importante, no es suficiente para el momento en que vivimos y lo hemos declarado. ¿Qué pasa? Que es una unidad que se organiza para fines electorales, pero cuando hay una dictadura no hay oposición, en una dictadura hay resistencia, y para hacer resistencia tú tienes que ser mucho más claro, no cohabitar, no aceptar determinadas reglas. La oposición en gran medida ha venido aceptando y legitimando al régimen, diciéndole al mundo: ahora vamos a estas elecciones, los votos los contaremos, tendremos la manera de chequearlos, etcétera, y no lo teníamos, al punto que ahora entonces decimos: ¿por qué no le ponemos atención al Consejo Electoral? Entonces estamos enfrentados. Yo creo que así como el gobierno está unido en su creación de un Estado comunista socialista, nosotros estamos divididos entre un grupo que quiere rescatar la libertad, refundar a un país, y otros que quieren progresivamente rescatar espacios políticos, concejales, alcaldes, gobernador. Y por ahí, no sé, en el año 2050, 2060 seguramente alcanzaremos otro tipo de realidades. Hay mucha indiferencia, se ha ido acomodando ante la escasez y ante la pobreza compartida. La sociedad venezolana se ha ido acomodando, se ha ido conformando. No creo, pero hay un problema que es muy peligroso, que es la resignación. Yo me recuerdo cuando se cayó, por ejemplo, el viaducto que comunicaba el aeropuerto con la ciudad. Amigos míos me decían... ¿El de Maiquetía a Caracas? Sí, decía: vete por el Ávila, que es muy bonito. No hay leche, toma soya. La soya es muy buena porque tiene bajos triglicéridos. No hay azúcar, usa papelón. O sea, la capacidad de acomodo en un país tan inmensamente rico como el nuestro, esta vez es inexplicable. La situación venezolana, repetida en cualquier otro país, habría explotado ese país con una gran velocidad. Mira lo que ha pasado en el centro de las Américas de Maracay. Hace 3 días estaban viendo el partido de fútbol y a alguien se le ocurrió lanzar una bomba, gases lacrimógenos en medio del partido. Y vemos el caos que se produce. Y vemos, inclusive vamos a ver imágenes de mujeres con niños en los brazos, corriendo histéricos ante esta agresión. Realmente es impresionante eso. Aquí vemos las imágenes de lo que ocurrió en ese centro comercial en Maracay. Ahí vemos los niños pequeñitos en brazos. Es una situación de anarquía, Diego Arias. Absolutamente. Es un gobierno que solamente está en control del terror. Por cierto, leí el otro día, Oscar Wilde decía que la base del optimismo es cuando tú entiendes que hay terror absoluto. Los venezolanos por mucho tiempo les decían: no, esto no va a pasar aquí, nosotros no somos cubanos, esto es un trapo rojo, esto es un peine, estas cosas no van a suceder en Venezuela. Y viene sucediendo, Oscar, todo lo que Chávez dijo hace 15 años. Aquí lo único que se han engañado, Chávez no engañó nunca a nadie, se engañaron muchos los venezolanos. Aquí estaba escrito casi como el Mein Kampf de Hitler qué iba a suceder. Y sin embargo, querían, en un proceso de negación de la realidad, le venían edulcorando la realidad a los venezolanos. Ahora estamos enfrentados a una cuestión mucho más seria y nos damos cuenta que estamos perdiendo el país. Diego Arria, como siempre es un placer inmenso tenerlo aquí, un honor en este programa. Por si acaso, no vaya a Venezuela por ahora. Muchas gracias. No, y te digo una sola cosa. Yo siempre pienso que los venezolanos, el día que se unan o nos unamos, nos daremos cuenta de las cosas maravillosas que juntos podemos lograr. Mil gracias por tenerme aquí. Gracias, Diego Arria. Gracias. Y a la vuelta estará con nosotros de nuevo.